Anaís, Armida y La Flaca presentan Sin Pelos en la Lengua. Hola, ¿qué tal? Qué gustazo nos da saludarlos como cada semana que nos acompañen aquí en su podcast favorito, Sin Pelos en la Lengua. Favoritos. Es un podcast muy diferente. Miren, bullies. Ya que mulas somos, ¿va? Bullies. Por eso no las invito. Oigan, no, estamos muy contentos de nuevamente estar una semanita más. Y otra, contentos. No, está peor esta. Pues contentas nosotros y contentos ellos. ¿Verdad? Estoy en todo, ¿eh? La respondió. Oigan, no, muchísimas gracias por acompañarnos. Queremos invitarlos también, por supuesto, a que nos escuchen a través de todas las plataformas en donde puedan escuchar su podcast favorito. Estamos en Apple Music, en Spotify, iTunes, Pandora, iHeartRadio y bueno, también en las redes sociales, Instagram, YouTube, Facebook, ¿qué más? Ahí estamos. Vamos a abrir un TikTok próximamente también. ¿Cómo de que no? ¿Cómo de que no? Por supuesto. Oye. No, el tema de hoy, yo creo que es un tema que definitivamente, pues bueno, muchísima gente se va a identificar y yo creo que de alguna manera todos, pues hemos vivido, ya sea de una forma para bien o una forma para mal, la relación paternal, ¿no? La relación, ahora sí que aprovechando que hace poco, hace poquito el Día del Padre, decidimos hablar de este tema que es tan importante. Hemos hablado en otros episodios anteriores de cómo las relaciones con nuestros padres afectan, ¿no? O influyen en nuestras vidas adultas, pero también la relación paternal que podríamos creer, ¿no? Porque mucha gente dice, bueno, mientras la mamá esté, a lo mejor la otra puede ser, la gente de todas maneras. No importa. Exacto, pero a veces importa y vamos a descubrir en este episodio qué tan importante y por qué es necesario o cómo influye la relación paterna. Así es, y para eso tenemos una gran invitada, Anaís. El día de hoy nuestra invitada, bueno, además de que es una persona que yo quiero muchísimo, admiro, respeto, es una mujer, la verdad, muy trabajadora, es una mujer que definitivamente, bueno, ella es periodista, ha sido presentadora de noticias y la verdad, de verdad, te juro, y bueno, y es escritora también, ella es escritora, está escribiendo un libro muy importante y también tiene algo que a mí me gusta mucho que nos va a compartir el día de hoy respecto a este tema que estamos hablando. Bienvenida, Socorro Cruz. ¿Cómo estás, Socorro? Hola, chicas. ¿Qué Socorro, tal? auxilio, ¿Cómo estás, Anaís? Hermosa, muchas gracias. ¿Qué presentación? La verdad es de que yo también las admiro mucho a ustedes. Me encanta que 3 mujeres igual, trabajadoras, entusiastas, contentas, pues estén conduciendo este programa y sobre todo que llegue pues a tanta gente, ¿no? Y que hablemos ahora sí que, como dicen, sin pelos en la lengua. Así es, Socorro, así es. Y aparte sabemos que el tema que vamos a hablar el día de hoy es un tema que a ti en lo personal te toca. Sí, definitivamente. Estaba escuchando lo que Anaís estaba diciendo. Bueno, ella conoce además parte de mi historia, somos muy buenas amigas. Y yo creo que sí, a veces pensamos, si no crecemos al lado de nuestros padres, de nuestro padre, en este caso estamos hablando del padre, ¿verdad? Muchas veces pensamos, es que yo no necesité a mi papá, o yo no es importante esa imagen paterna. Y eso lo creí yo por muchos años, honestamente, por muchos años yo dije, bueno, mi mamá siempre estuvo conmigo, yo veía cómo se sacrificaba para que yo estuviera bien y también mi hermano. Y bueno, crecí, yo creo que llegamos a una edad en donde todos en algún momento de nuestra vida nos preguntamos, ¿a qué vine a esta vida? ¿Cuál es mi propósito de vida? ¿Y por qué en algunos momentos o situaciones no me siento completa? ¿Qué es lo que me falta? ¿Por qué de pronto puedo inclusive tener mis relaciones, por ejemplo, amorosas, no pueden ser duraderas o no pueden ser sólidas? ¿Qué pasa? Y realmente me dediqué por algún tiempo, un buen tiempo, yo diría que algunos años, para tratar de llegar hasta el meollo del asunto, ¿no? De qué es lo que sucede. Además, soy mamá de 2 niñas y fuera lo que fuera, yo no quería que mis criaturas, mis niñas, pasaran lo mismo que yo. Y ahí fue donde empecé un viaje honestamente maravilloso, un viaje muy espiritual, muy personal, muy íntimo, hasta llegar a las respuestas que como todos sabemos, las respuestas siempre las buscamos fuera de nosotros y las tenemos realmente en nuestro corazón, ahí es donde están las respuestas. Entonces, me di a la tarea, yo no conocía a mi padre,
sabía sí que era un hombre muy inteligente, un hombre de negocios y además con una posición económica bastante envidiable. Yo crecí sola con mi mamá y mi medio hermano. Mi mamá fue una mujer increíblemente trabajadora, muy luchona, pero éramos pobres. Honestamente, yo supe lo que era a veces comer tortillita dura, ¿sabes? ¿Saben? De esas en México comemos las tortillas, ponemos ahí directo al comal y con salecita. Uy, qué Pues rica. había días que me tocaba comer eso de pequeña. Ajá. Había navidades de que no llegaba Santa Claus o no llegaban los Reyes Magos. Llegaban, vivíamos, me acuerdo tanto, en un edificio. Entonces llegaban con los vecinos de arriba y los de abajo. Yo era el sándwich. Y yo le decía a mi mamá, mamá, es que no puede ser, ¿por qué no llegaron? Es que se perdieron los Reyes Magos. ¿Cómo se van a perder, mamá, si están...? ¿Y cómo? Yo, una niña, no entendía, ¿no? Por supuesto. Y ahora me doy cuenta de todos los sacrificios y digo, wow, mi mamá, todo lo que hizo por nosotros. En todo eso no estaba, obviamente, mi papá, ¿no? Y uno crece y tal vez también añorando, ¿no? Viendo que otras familias o tus amigas o tus amigos tienen al papá y te pones a pensar, es que mi vida tal vez sería diferente si yo tuviera a mi padre, ¿no? En fin, chicas, llegó el momento en que ya madura, hace unos años, me empecé a cuestionar todo esto, ¿no? Y me di a la tarea de buscar a mi padre. Wow. No fue tan fácil, la verdad, porque yo ya tengo muchos años viviendo aquí en Estados Unidos, no tengo mucha familia en México, y bueno, finalmente di con él. Él vive en una isla en Ciudad del Carmen, Campeche, y tuve el número, me lo dio una prima, tuve su número por 2 semanas, y lo veía y decía, le marco, no le marco, le marco, no le marco. Porque también es como que el nervio, ¿no? Claro. Como, ¿y qué va a pasar? ¿Y qué tal si no quiere hablar conmigo? ¿Y qué tal si a qué me voy a enfrentar? Los miedos de siempre que nos detienen a lo desconocido, ¿no? Por supuesto. Pues no lo van a creer, pero el año pasado, un día antes del Día de Acción de Gracias, tuve una cirugía. Y cuando regresé del hospital, estaba sola. De hecho, llegué, me estaba recuperando completamente sola en casa, y ahí fue cuando recibí así como una vocecita que decía, es que hoy le tienes que llamar, ahora es el momento, ¿no? Y era como que me sentía, como que sí me faltaba como que algo más. Mi madre murió hace ya 2 años, van a ser 3 años, y nunca pude, no hablamos mi mamá y yo de él. Entonces, a la hora de que ella falleció, pero era como que una voz interna me decía, ese es el momento, y en ese momento le hablé. Una pregunta, ¿qué era lo que tú buscabas al llamarlo, como alguna respuesta de por qué no estuvo en tu vida o recuperar el tiempo perdido? ¿Qué era lo que tú querías al llamarlo? ¿Sabes? Es bien interesante porque yo creo que son muchas emociones las que tienes. Cuando eres joven no te das cuenta y no sabemos identificar esas emociones. De hecho, yo voy a ser honesta, tenía tantas emociones conmigo misma que no sabía identificarlas hasta después que lo vi, hasta después que regresé yo otra vez y empecé a analizar cada cosa, y fue difícil, fue un choque emocional que tuve, que por varios meses empecé a digerir, ¿no? Pero, ¿qué era lo que yo buscaba? Yo creo que estaba en ese momento, me sentía, ¿sabes qué? Sola, ya no estaba mi mami. Yo dije, mi mamá ya no está, y el que me dio la vida tampoco. Sí. Entonces, era como de dónde vine, y fui importante, alguna vez fui importante yo para él. Y creo que sentía una sensación, más bien lo que yo quería curar siempre era esa sensación de abandono. Sí. Abandono porque no tuve esa imagen paterna, porque no tuve ese abrazo que, ¿sabes? Siempre todas las niñas necesitamos en algún momento del hombre, de sentirte protegida, ¿no? Entonces, más que nada, yo creo que en mi ser, mi divinidad, como le quieran llamar, me estaba reclamando de sanar esa situación de siéntete que no fuiste abandonada, siéntete completa, de que eres autosuficiente
y enfréntalo, ¿no? Sí. ¿Sabes qué? Qué valiente Que eres. se muera. Qué valiente eres, Socorro, al haber tomado una decisión así, porque si bien ahorita, como lo decías, Flaca, o sea, podríamos pensar, ¿no? Digo, ¿cuántas personas, o sea, que varias hemos crecido sin papá, por ejemplo, ¿no? Que es el tema del día de hoy. Y esas emociones de las que tú hablas, ¿no? Que a veces no podemos identificar si lo queremos para reclamarle, para recuperar ese tiempo perdido, para decir, de aquí vengo, a esto pertenezco, o sea, ¿y por qué encontrar a lo mejor, como dices tú, las respuestas a esos patrones o a esas formas de actuar en ciertas relaciones, ¿no? Llámese con una pareja, llámese con nuestros hijos, llámese con otros matrimonios, ¿no? Entonces, qué valiente fuiste al tú de verdad, o sea, sin saber exactamente cuál era la emoción que te empujaba, o te hacía vivir todas las cosas que estabas viviendo e ir a buscarlo literalmente al nido. O sea, ¿cómo tuviste esa fortaleza de encontrarte después de toda una vida? Porque es toda una vida la que ha pasado. Ahora tú ya eres un adulto, ahora tú ya tienes unos hijos. Y cuéntanos un poquito cómo fue ese encuentro. Es lo que estoy esperando. Yo quiero saber cómo fue ese momento. Ahora sí que llévanos contigo a ese momento. Bueno, la verdad es que sí fue muy fuerte. Cuando le llamo por teléfono, primero yo no sabía ni cómo decirle, papá, señor. Exacto. Wow, ¿verdad? Entonces, solamente marqué, no contestó. Me esperé unos minutos, marqué por segunda vez, no contestó, y a la tercera le dije adiós. ¿Sabes qué? Si no contesta, entonces es tu mensaje. No tocaba. Exacto. No me tocaban, no tengo que buscar y sigo como estoy, ¿no? Pues a la tercera, como dicen, la tercera es la vencida, y contestó. Entonces, él dijo, bueno, y lo primero que le dije fue, hola papá, soy tu hija. ¡Ay, qué bárbara! Hola, ¿viste que se me atorara la palomita? Y él me dijo, ¿quién habla? Y ya le dije, soy tu hija, soy Socorro Cruz, soy tu hija. ¡Wow! Y él se quedó callado por un momento y me dijo, ¿de veras? ¿De veras eres Coco? Porque en mi familia me llaman Coco, de cariño. Y entonces le dije, sí, papá, soy yo. Y bueno, el señor, mi papá, pues se le quebró la voz, empezamos a platicar, no le entendía yo muy bien, no le entendía realmente, entonces para mí era difícil saber qué me estaba diciendo. Y antes de colgar, después de que le dije, mira, te estoy buscando, él como que inmediatamente intentó justificar su ausencia. Claro. Y lo interrumpí y le dije, mira, no estoy llamando para buscar culpables, ni mucho menos, solamente quiero saber que estás en mi vida y quiero saber que podemos tener una relación. Necesito muchas cosas hablar contigo, ¿no? Y él me dijo que estaba de acuerdo, me empezó a decir que tengo 3 medios hermanos y una hermana más. Y al final, esto fue lo que me impactó más, porque me dice, quiero que sepas que esta llamada no es una coincidencia. Hace 2 semanas yo soñé a tu mamá y tu mamá me decía, atiende a Coco, atiende a Coco. Wow. Sí, fue, a mí eso... Ella los unió. Ella fue. Sí. Ella, y eso fue exactamente lo que dijo mi papá. Me dice, créeme que ella desde donde esté está haciendo posible esta conversación. Sí, claro. 100%. Y lo creo 100%, porque yo creo que mi mamá se fue al cielo con esa preocupación. El pendiente de que no te... Y sabes que son las 2 semanas que tú tuviste el teléfono sin hablarle. Sí, el mismo tiempo. Es que yo siempre he dicho así que los tiempos de Dios son perfectos, ni antes ni después. No tocaba que antes te comunicaras con Él ni después. Era el momento perfecto, era el momento en el que tenía que ser, y en el momento en que tu mami pues intercedió por ustedes, ¿no? Por unirlos, porque yo sí creo que fue 100% pues. Oye, y total que en esa llamada decides que lo quieres conocer en persona. O sea, no, todavía no. En esa llamada
No, hablé con él, eso fue les digo que fue un día antes del Día de Acción de Gracias. Ajá. Y ya, entonces era como una emoción, pero la flaca dijo algo muy interesante, o Almira dijo algo de los tiempos de Dios son perfectos. Almira. Porque yo creo que si yo lo hubiera buscado antes, hubiera sido para pelear, para Es reclamar. lo que te iba a decir, porque me imagino que en algún momento de tu vida sentiste algún coraje, algún enojo, el de ¿por qué no estuviste en mi vida? ¿Por qué nos abandonaste? Un reclamo. O sea, yo creo que esa llamada no hubiera sido para bien, sino para mal, lo mejor. Totalmente, totalmente, porque mi vida estuvo llena de carencias, mientras que él vivía en la opulencia, Exacto. en fin, ¿no? Entonces, creo yo que no hubiera sido un acercamiento, sino todo lo contrario. Yo creo que hubiera sacado mucho rencor, mucho coraje, y no hubiéramos llegado a nada. Pasaron las semanas y él me empezaba, desde ese momento en que establecimos esta comunicación, todos los días me manda un mensaje por WhatsApp, me manda audios. Y desde ese momento entonces me empezó a presentar a la nueva familia que yo estaba conociendo, ¿no? Claro. A los 2 días me llamó para presentarme a uno de sus hijos, a su hijo mayor, después a la cuñada me hablaba, y otra cuñada, y una sobrina, y una prima, y bueno, resulta que yo por parte de mi mami casi no tengo familia, tengo 3 medios hermanos y listo. Y en cambio por parte de mi papá pues es un familión enorme. Entonces pasó todo un mes y yo conociendo gente y hablando con gente y era emocionante, realmente era muy emocionante. Yo decía, wow, tengo tantos sobrinos y yo según yo no tenía sobrinos, mis hijas no tenían primos y ahora resulta que sí, ¿no? Y muchos. Y muchos. Entonces llegó la época de Navidad y fue cuando entonces empecé a sentir como, ok, creo que quiero ir, ¿no? Los quiero conocer. Y planeé todo para ir en enero, para ir en enero a verlos. Y no les miento, tenía nervios, la verdad que tenía muchos nervios. Cuando llego del aeropuerto y me reciben y yo veo un montón de gente y yo en ese momento necesité la mano de alguien que estuviera a mi lado, que yo conociera. Claro. Y que me diera como... seguridad, ¿no? Sí, porque quieras o no, te ibas a enfrentar con extraños. Vi a tanta gente que dije, ¿qué hago yo aquí? No conozco a nadie, ¿qué hago aquí? Son extraños, exacto. Fue un momento así sí, fue un momento muy extraño, muy difícil, y todos muy amables, todos muy lindos, pero yo sabía que esa noche no iba a ir a dormir a un hotel. Uno de mis hermanos me ofreció súper amable llegar a su casa, su esposa divina, linda, y fue maravilloso. Me recibieron con globos, con regalos. De hecho, tenían preparado una fiesta de disfraces y me habían mandado a hacer el vestido. Y como si me conocieran, el vestido me quedó así perfecto. Y bueno, era todo como que algo que yo nunca había vivido. Mi familia es muy pequeña, solamente mi mamá, mis hermanos y ahora mis 2 hijas. Y mi ex esposo, de pronto tanta gente era así como que algo muy nuevo para mí, ¿no? ¿Y cómo fue cuando viste a tu papá por primera vez, ahora sí que en vivo y a todo color? ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo te sentiste? Sabes que la primera vez lo vi en el aeropuerto, él estaba enfrente de todos con unas flores y me abrazó y yo lo abracé, pero había tanta gente que no fue como que esa intimidad, ¿no? Que tú puedes pensar de que, ay, la primera vez que lo viste. La verdad, en ese momento no lo sentí después. Cuando, de hecho, nos quedamos él y yo solos, ese día no, al día siguiente fuimos a desayunar y ahí estuvimos solos por primera vez y era así como que, entonces sí, es una sensación de, tengo que decirte todo esto, ¿no? Claro. Y tuve la oportunidad de decirle muchas cosas, lo que yo sentía, cómo me sentía, y le expliqué el motivo de mi viaje. Le dije, mira, yo estoy aquí porque de pronto, ¿sabes? La gente empieza a hablar y a decir, llegó tal vez por la herencia y no sé. Sí, y era el billete. Exacto, ¿no? Ajá. Entonces,
pues yo le dejé muy claro eso, le dije, mira, yo no vengo por herencia, no, ni sabía que estabas, porque curiosamente cuando yo llego él está repartiendo en vida. Oh su my herencia. God, digo, oh. Pero bueno, ya que estoy aquí, así, No vengo por interés, vengo por el capital. no vengo por eso, pero pues ya que estamos aquí, ya que tú estás repartiendo. Oiga, pa, y la Cheyenne, ¿cuánto sé. me va a tocar, Armida apa? lo dijo, los tiempos de Dios son perfectos. ¿Ya viste? Se cuadró. Y yo te voy a decir algo, tu mami te estaba Oye, protegiendo. y la Cheyenne, Y la Cheyenne, pa, ¿cuánto de tierra de allá pa allá es mío, pa? Oye, una pregunta. ¿Tú cómo crees que te afectó a ti que tu papá no estuviera presente en toda tu infancia? Y en tus tu relaciones. adolescencia ajá, ¿cómo crees que eso te afectó a ti? pues en su vida, ¿no? En general, Exacto, o sea. Sí, definitivamente es muy importante la presencia de un papá desde temprana edad, desde siempre, tanto como una niña y un niño, ¿no? Yo creo que para ambos. A las mujeres la presencia del padre nos da seguridad y nos da el poder saber también valorarnos, el amor propio, ¿no? A los hombres les enseña cómo deben de ser y tratar a las niñas, y de alguna manera también lo que es la seguridad de una pareja, ¿no? De la unión de la madre y el padre. A mí me hizo mucha falta esa presencia porque mi mamá trabajaba mucho, era una madre soltera y crecí sola. Crecí sintiéndome abandonada, porque por un lado mi mamá trabajaba, no estaba conmigo de pequeña, y por el otro nunca supe lo que era tener pues un papá o alguien que estuviera ahí para defenderte, así como todas soñamos que llegue el príncipe o el rey a defenderte, pues el primer príncipe o rey de una mujer es su padre. Sí, claro. En realidad no lo tuve, yo no lo tuve, entonces ¿me afectó? Sí, me afectó mucho en lo que es mi seguridad, ¿no? La seguridad, porque en relación de trabajo y demás, no, tuve toda la enseñanza y aprendí de mi madre, ¿no? Que fue muy trabajadora y demás, Claro. y siempre segura para el trabajo y demás, pero la cosa emocional, Ahí. sentimental, ahí es donde te pegó. Oye, Socorro, y digo, después de ese encuentro, de poderle haber dicho las cosas que tú traías dentro, tanto las buenas como las no tan buenas, pero que al final de cuentas, pues bueno, fuiste en busca de esas respuestas, ¿no? ¿Cómo te ha cambiado, o sea, de enero para acá? ¿Qué puede sentir Socorro diferente y qué ganó Socorro con ese encuentro? Muchísima paz, una paz increíble. Mira, dentro de toda la conversación que tuvimos mi padre y yo, hablamos de muchas cosas. Él me explicó del por qué, él me dijo que el amor de su vida ha sido y fue y será mi mamá, mi madre. Wow. Me explicó ciertas situaciones que yo no conocía, de la familia inclusive también, los que se oponían y los que no, etcétera, como siempre. Ahora sí que pueblo chico, infierno grande. Ellos se enamoraron en una isla y imagínate, en esa época, en fin. Me dio su versión, la entendí, la escuché y demás, pero yo creo que lo más importante que fue lo que yo le dije, porque era justo lo que yo, entonces entendí que lo que yo estaba buscando y era sanar ese vacío, ¿no? El saber que no estoy sola, el saber que no fui abandonada, el saber que, ok, no ha estado todos estos años, pero ahora está ahí, ¿no? Claro. Y yo le dije, ¿sabes qué, papá? Yo estoy aquí porque vengo a darle paz a tu alma y a la mía. Wow. Y qué bueno que lo podamos hacer en este momento y no, por ejemplo, mi mami ya no está, se fue y yo me quedé con muchas ganas de decirle muchas cosas. Claro. No quiero que me pase lo mismo contigo, entonces quiero darle paz a tu alma y a la mía y saber que estoy aquí para ti y saber que yo te tengo, que tú estás para mí, ¿no? Y fue muy bonito porque la respuesta de él fue, aunque estaba lejos, pero quiero que sí lo creas, que siempre estuve, ¿no? Sí. Y me quedo con eso. Y eso es bien importante, ¿no? Porque yo creo que hay muchísima gente que te está escuchando en estos momentos o nos están viendo que se van a identificar mucho con eso porque, por ejemplo, yo creo que la mayoría de nosotras, yo no crecí tampoco con mi papá. Para mí mi mamá siempre ha sido mi padre y mi madre y mi ejemplo a seguir y demás. Yo no siento que a mí me haya hecho mucha falta porque crecí mucho con mi abuelo, con mi abuelito.
el papá de mi mamá. Entonces siempre tuve esa imagen con él, esa imagen paterna, porque él siempre estuvo presente en mi vida. Y sin embargo, a diferencia de ti, yo conozco a mi papá cuando yo tenía 15 años y para mí la experiencia no fue como la tuya, sino todo lo contrario, porque yo sí me considero que yo fui una persona, una niña muy feliz, con mi mamá súper trabajadora, con una mamá maravillosa que le agradezco todo lo que soy y que nunca sentía que me hiciera falta mi papá. Pero yo cuando lo conozco, por azares de la vida, porque yo decidí conocer a mis hermanos, yo tengo 4 medios hermanos, y yo quería conocerlos. Entonces, cuando yo los conozco, porque ellos me piden que conozca a mi papá, porque no era algo que yo quería o yo necesitara. Los conocí porque me presionaron, o sea, de cierta manera, y les quise dar gusto. Lo conozco, pero mi experiencia sí no fue tan positiva como la tuya. Yo, al contrario, sí me encontré con una persona muy irresponsable, con una persona que todos los errores que cometió en el pasado, yo no veía que hiciera absolutamente nada, más que decía perdón, pero seguía cometiendo error tras error. Entonces yo no veía esa parte de que, ok, yo te perdono, porque dentro de mí yo no odio absolutamente a nadie, no le tengo rencor ni mucho menos, pero yo no veía un padre que realmente estuviera o arrepentido o que quisiera estar presente. O que quisiera acercarse a ti. Claro. ¿no? Exacto. Pero sabes que yo pienso que sí influye mucho, no sé si sea tanto la presencia de tu, es que no La no sé. figura paterna, Sí, no dices. sé si sea, porque por ejemplo mi mamá también me tuvo cuando estaba muy chiquita, ¿no? Mi mamá me tuvo a los 16 años y medio, entonces Una niña. mis papás se separaron, mi mamá se volvió a casar, entonces yo sí crecí con una figura paterna, no la de mi papá, pero él se convirtió en mi papá, ya después me adoptaron, bla, 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 bla. Pero quieras o no, pienso que sí te quedas con esa idea, no sé si te pasó a ti, Coco, de cómo me pudiste haber dejado, si es eso como abandonada, como bueno, o sea, Sí. te fuiste con otra familia y tienes allá otros hijos, pero ni siquiera me has hablado nunca para ver cómo te la pasaste, feliz Navidad o algo, sí te queda eso. Ajá. Y yo no sé, por ejemplo, yo la mayoría de mis relaciones siempre son con gente que no está emocionalmente como lista para tener una relación. Entonces siempre tengo que estar o batallando o yo soy la que lucha más. Y ahorita que están hablando ustedes de todo eso, no sé si sea realmente que estoy tratando de decir, bueno, elígeme ahora sí a mí. Claro. No, ¿Entiendes? Claro. sí. ¿Sabes qué es lo que pasa? Y eso es muy interesante y es alguna de las cosas que he aprendido, porque de verdad me metí a estudiar todo esto, todo lo que yo estaba sintiendo. Nosotras, bueno, y los hombres también, siempre vamos a traer lo que nos hace falta. Sí. ¿Por qué mis relaciones no eran como las de cualquier pareja normal, felices y contentos? Si yo soy una mujer que tengo mucho amor para dar, etcétera. Claro. Primero que nada, porque no puedes dar lo que te hace falta a ti mismo, ¿no? Aprendí que para poder recibir ese amor que tanto deseo, me lo tengo que dar a mí primero. Claro, totalmente. Entonces, el amor que tanto he buscado y ese amor de padre que yo he buscado toda la vida, porque toda la vida me he querido sentir amada, protegida. El punto aquí es que desde chiquita yo siempre me quise sentir protegida. ¿Qué sucede? Que las parejas que yo atraigo, curiosamente, tienen la misma necesidad. Quieren sentir protegidos. Entonces buscan que yo los proteja y yo busco que ellos me protejan. No, Entonces claro. se convierten en relaciones tóxicas. No son relaciones saludables. No están balanceadas. Es un cuento de nunca acabar, ¿no? Por eso O sea, primero siempre dicen que totalmente, tienes que sí. estar bien tú para poder estar bien con los demás, porque tú nunca vas a Claro. estar bien con nadie si no estás bien tú primero. Oye, no lo van a creer, pero se nos acabó el tiempo. Ay, esta plática O está sea, se nos está. No manches. La plática. Oye, está no, muy- pero antes de irnos rapidísimo, Socorro, yo de verdad te quiero dar las gracias y digo, tú sabes que ya te quiero, que ya te admiro, pero yo creo que ahora te admiro más, o sea, tantas cosas, digo, Muy valiente. eres una persona muy valiente, Sí. eres una persona con un ángel grandísimo, del cual pues yo comparto porque te conozco desde hace muchos años. ¿Sabes qué, Anaís? Perdón que te interrumpa. El testimonio que nos acabas de dar, yo sé que le va a servir a tanta gente que está pasando por lo mismo Exacto. y que no sabe qué hacer, que tienen ese miedo de debo de hacerlo, no debo de hacerlo. Sí. Entonces, yo creo que es maravilloso. Gracias, hermosa. Pero ¿saben qué? Para terminar rapidito, sí, yo los invito a que si están en una situación como la que yo me encontré, en una encrucijada, sí háganlo, pero siempre muy conscientes, porque yo me preparé, de Claro. hecho, para tener el rechazo. Sí. Yo emocionalmente me preparé, dije, ok, ojalá sí me quiere, no me quiere abrazar, no me quiere abrazar. Estaba preparada para una u otra. Claro. Así que hay que prepararnos. Sí. Gracias. Chicas, muchas Eso es gracias. bien importante. Gracias. Por acompañarnos. Gracias, Socorro Bella. Nos encantó platicar contigo y esta siempre va a ser tu casa.
Ah, qué bellas, gracias. Un día te chicas. queremos aquí en el estudio. Te comprometo, ¿eh? Aquí ya está tu Dale. drink. Trato Te hecho. queremos. Gracias. Gracias, igual, Gracias. chicas. Ay, pero sabes que sí ¿Qué? tiene mucha razón en que hay que Me prepararse encantó. para el rechazo. Qué porque belleza, ¿no? Igual y tú vas Hermoso. toda emocionada y la persona te dice, no te quiero ver. Imagínate. Además te vas a traumar. Pero qué fuerte, Exactamente. qué inteligente, qué buen consejo nos acaba de dejar Tienes Socorro. que trabajar primero. Porque te voy a decir una cosa, o sea, ella menciona algo también además que es súper importante, no sé si lo captaron, que ojalá que la gente sí lo haya podido agarrar ese mensaje, que muchas veces creemos y decimos, es que no me hizo falta el papá porque mi mamá fue suficiente. El otro día estaba yo leyendo acerca de eso, una cosa que me llamó muchísimo la atención y era precisamente cuando dice, ¿sabes por qué es importante la figura paterna? No necesariamente por muchas cosas que la gente cree, pero la principal, Ujú. ¿saben que el papá es quien más ayuda a que el vínculo entre una madre y su hijo sea más fuerte? ¿Cómo que? Es la figura paterna. ¿Por qué? ¿Por Porque qué? al faltar el papá, la mamá tiene que salir Y a tiene que trabajar. convertirse en el y padre. entonces, no. Porque deja la mamá tú. se convierte en esa Pero fuerza. no. Escuchen, o sea, A ver. escucha bien A cómo ver. es. Cuando falta el padre, Ujú. que, o sea, digo, estamos hablando que en tu caso a lo mejor pues tú tenías el abuelo Sí, y si sí, el sí. abuelo mantenía a tu mamá, pues a lo mejor tu mamá no Es- tenía que ajá. salir. Pero la mayoría de las veces, cuando falta el padre, la madre tiene que salir a Ya trabajar. entendí, ya Y entendí. entonces el hijo Resiente la pérdida. resiente la pérdida de la madre también. Claro, porque están los dos son O sea, ausentes. cuando yo leí eso, porque por ejemplo, a veces tú dices, no, pues yo no tuve papá, pero fíjate que, por ejemplo, mis issues más cañones yo los tengo con mi mamá. ¿Nunca has oído eso? Porque Sí, tu mamá claro. no tuvo el tiempo Pero porque te voy a tenía que decir, hacer la de papá. exactamente. Era lo que te decía, porque No, muchas veces la mamá claro, la tiene que pero- hacer de padre y de madre. Padre y madre, pero yo no, Y se van. pero no hablo de la, o sea, No. ahora sí que del afecto. Estoy hablando de los roles. Claro, ¿no? O sea, la exactamente, que se porque- la rifa es la mamá siempre. Exacto. Se la rifa. Corta de la mamá. Sí, pero fíjate cómo Claro. sí es importante la figura Sí. paterna, aunque uno diga, porque yo en mi caso te voy a decir, yo tampoco tuve papá. No, mi mamá se la partió. Ahorita lo que estás diciendo, mi mamá pero salía fíjate, y se la yo partió tampoco igual. tuve papá y lo conocí. Yo recuerdo de niña haberlo visto un par de veces. Yo también tuve mi primera relación más cercana con mi papá a los 16 años. Fíjate, casi Como iguales. 16, 17 años. Pero te voy a decir una cosa. Y yo siempre decía, no, hombre, por ejemplo, todos mis tíos se convirtieron en mis papás. Yo fui una niña muy feliz. Te escuchaba y yo decía, yo también fui una niña muy feliz. Pero en algunas pláticas Áreas que de he tu tenido vida. y en algunas, ahora sí que de terapias que me he tenido que aventar, sí he encontrado muchos issues con mi mamá, pero es porque me faltó Porque la te figura paterna. Claro. Y mi mamá tuvo, como dices tú, que salir a partirse la madre. Y Claro. entonces también tuve Te que faltó la resentir mamá. el abandono de mi mamá. Mi mamá, yo te voy a decir algo, lo que estás diciendo, porque yo crecí con mis abuelitos, que la verdad fueron una bendición en mi vida y son para mí segunda madre y un padre, pero yo sí extrañaba mucho porque mi mamá tenía que salir, exactamente. Exacto. Y mi mamá se la partía, obviamente para sacarme O sea, adelante hoy y de darme lo grande mejor. tú puedes decir, claro, y yo la Pero- amo por todo lo que hizo por mí, Claro. y sé que se Pero yo la partió la madre y extrañaba. todo eso, pero de niñas o sea, te vas haciendo vulnerable Claro. por algo que no entiendes. No. Y ahora que estamos grandes, yo he podido No entender entiendes. muchas cosas, Sí. pero qué padre, y me encantó lo que dijo Socorro, ¿no? O sea, no pierdes nada. Te preparas Es que no para el pierdes. rechazo, pero puedes ganar algo que te genera, y me fascinó, porque dices, ¿qué buscabas? ¿Estar en paz? Yo te voy a Y decir y algo. regalarle paz a su papá. Exacto. Ah, no, yo Qué no le hermoso, regalo ¿eh? ni madres. Yo Pero te voy a decir bueno, algo, a mí me dio tranquilidad. O sea, Que en mí no quedó, porque, por ejemplo, claro. o sea, porque yo lo veo y lo veo, hasta me da risa, porque hoy por hoy sí lo veo y de relación, pero lo veo como si fuera un amigo, un conocido. Nunca no tienes ese cariño. Fíjate, yo Ni al ese contrario, respeto de yo sí decir, es tengo ese mi cariño. papá. Yo lo veo y la verdad es que yo sí lo quiero. Yo la verdad Es digo, muy curioso. Según porque- yo creo que depende de la Es depende, experiencia. la que experiencia. después de que lo Porque conociste. él es una persona, la verdad, se los juro, o sea, independientemente de que nunca me dio nada, No, nunca, el mío es más, tampoco. de hecho, yo estuve escondida de mi papá muchísimos años, yo fui un tabú y no me lo van a creer, pero ¿saben cómo porque él tenía una familia, ¿no? O sea, igual mi mamá me tuvo a los 17 años, él Qué tenía cosita. una familia, después de mí, pues él tenía una novia andando con mi mamá, estaba chiquita, él ya estaba en la Claro. universidad, ya había salido de la universidad. Entonces, se casa con una señora, tiene hijos, y de pronto, imagínense ustedes que yo entro a la secundaria, o sea, yo estaba chiquitilla, entro a la secundaria y de pronto una muchacha me dice, oye, tú y yo nos parecemos. Así, ¿eh? Era tu Espérate. hermana, no. No, espérate, era mi prima. Ah. Y me dice, es que tú y yo nos parecemos y luego además nos apellidamos igual. Ajá. Y entonces yo le dije a mi papá y entonces pues mi papá dice que tú y yo somos primas. ¡Hala! Yo, a ver cómo, ¿no? Y entonces, pero yo todavía no Mm. tenía esa relación Claro. con mi papá. Entonces
pasa esta relación, empiezo yo a convivir con este tío y con estas primas, Ajá. que además, gente muy linda, muy buena. Y entonces, pues pasa el tiempo, yo me voy a México, ya ves que, pues, fui mi Sinaloa, voy a México. Cuando yo estoy en Hoy, imagínate que yo estaba en la tele en Hoy y de pronto mis primas, güey, estaban en la casa de mi papá con sus hermanos, con sus primos, ajá. o sea, mis hermanos, Sí. también viendo la tele y de pronto dice mi prima que estaban comiendo así papas y, esa es tu hermana. Échate una. Así. O sea, yo fui un tabú en esa familia durante muchísimos años. Ajá. Entonces, ¿Y los conociste? la verdad, Sí. no los he conocido. Pero ahí les va. Les ¿Pero te termino, gustaría? les termino de platicar la historia para llegar a ese punto. Cuando mi papá, así, ¿cómo? Que a ver, que por qué mi prima está diciendo que ella es mi hermana y Sí, que no sé pues, qué. soltó la sopa ahí en pleno. Se desata todo el desmadre. Ajá. Entonces, pues bueno, ya te imaginarás el escándalo familiar, ¿no? Ujú. Para esto, cuando yo llego a México, otro de mis tíos, que vivía allá en Querétaro, en paz descanse, porque falleció hace poco y lo amaba, un tiazo, se entera que yo me voy a vivir a México y entonces dice, la sobrina se viene aquí cerca y entonces mis primos me invitaron a Querétaro, ya sabes, Ajá, divinos todos. Ujú. Entonces de pronto empecé a tener relación con la familia, se casa una de mis primas, me invitan a la boda y yo le dije a mi tío, pero si va a ser un problema que yo venga por la familia de mi papá, pues no me invites, o sea, no hay Ajá, bronca. claro. Y me dice mi tío, pues que sea, tú vienes a la boda y si ellos no quieren venir, que no vengan. Y yo, Ándele. ok, entonces yo voy a la boda, conozco al resto de la familia, todo el mundo me empieza a querer, a apapachar, no sé qué. Entonces yo pues empiezo a tener como que esa relación. Pero ¿y las hermanas? Espérate, entonces son hermanos. Ah. Entonces yo en un tiempo le decía, oye papá, ¿y no crees que pues ahora que ya saben, pues que me pueden conocer y pues padrísimo, y no sé qué? Y mi papá, o sea, siempre sí, y pronto. Se hacía pato. Llegó un punto en el que la verdad, yo también entiendo ya muchas cosas. La esposa de él, que también ya falleció, la señora, en paz descanse, como que siempre tuvo ese rollo conmigo, ¿no? Como si yo tuviera la culpa, pero bueno, también la entiendo porque pues mi papá era novio de ella cuando andaba con mi mamá, que estaba chiquitilla, ¿no? Tenía Entonces, resentimiento nos todavía tenía él. como ese resentimiento y todo. Yo siempre fui muy respetuosa, o sea, como yo dije, como nadie sabe de mi existencia, yo ni siquiera hablo de él en las redes, En tu vida, en mi vida, ¿no? O sea, ni público ni nada. O sea, cuando me preguntaban, oye, ¿tu mamá y tu papá? Ah, sí, mi papá se llama fulano sin apellido y mi mamá tal, ¿no? Mi mamá sí es fulana de tal. Con nombre y dos Con nombre y apellidos. apellidos. O sea, entonces empezó este rollo cuando ya se sabía que yo era la hija y la chalala. Entonces yo decía, oye, ya están grandes, ya ánimo que se van a traumar, ¿no? Y Sí, aparte no ya saben que manches. existo. Entonces mi papá siempre se hizo pato. Y les digo una cosa, hubo un día que me dejó de importar. Como Claro, que tampoco a no vas mí- a andar rogando, pues. A mí como que sí quería, y después de que se murió la señora, todavía le dije, a ver, ya se murió. Sí. Son mis hermanos, ¿me quieren Ellos conocer? ellos nunca hicieron acercamiento Según contigo. uno de mis tíos, me decía, el más grande sí, el más chico no, porque siente que traicionaría a la mamá. Yo la verdad pienso que eso es una pendejada, con el perdón de todos ustedes, Ajá. pero es la Te voy a decisión decir de una ellos. cosa, no, y te voy a decir por qué no creo que sea pendejada, porque yo me siento igual. Por ejemplo, mi papá biológico en algún momento intentó hace muchos años hacer una conexión y yo sentiría que yo estaría traicionando a mi papá, el adoptivo, por contestar al otro. Bueno, yo así lo sentí, es como dije, a ver, o sea, tienes una hermana, ¿me entiendes? O sea, no sé, o sea, es como que se me hace que ya no eres un niño como para decir, es que me trauma saber que tengo una hermana. No, porque Come on, ya ¿me tienes entiendes? una edad. Eso no. No sé, el caso es que digo, ahora respondiendo a tu pregunta, la verdad es que a mí personalmente sí en un tiempo me dieron ganas de conocerlos, sé que tengo sobrinos y qué padre pues a poderlos conocer, pero si no se dio, la verdad no me No quita el pasa sueño. nada. Ahora, si me preguntas qué siento por mi papá, la verdad yo lo quiero. O sea, lo quiero, me gusta saber de él, me gusta saber que está bien, es una persona buena. O sea, sé que es un buen ser humano, sé que muchas de las cosas que hizo, las hizo pues por falta de carácter, Inmadurez. no supo manejarlo, pero él es un buen ser humano. Ujú. No me quita el sueño tampoco, o sea, en el sentido de que, o sea, le deseo todo lo mejor, Ese es a donde voy. pero hasta ahí. Sí, no, Es como lo tu que te mamá digo, no hay Que dos. no puedo Yo a mi sentir papá más. le Bueno. deseo lo mejor del mundo y por supuesto que si en algo me necesito y yo puedo ayudar, lo voy a hacer. Pero no es una persona que yo, por ejemplo, por mi mamá yo doy la vida. Claro. Por mi papá no lo voy a hacer. Exacto. O sea, por Que ejemplo, no dos creciste cosas. con él. Yo, por ejemplo, nunca sería incapaz de hablarle un día al padre, porque yo me sentiría muy hipócrita de decirle felicidades por algo que no tengo por qué felicitar. Yo no tengo nada que En primera. agradecerle, Anaís, porque yo nada, tampoco. nada. Nunca me dio nada y nunca nada. Pero sí lo quiero, pero no lo felicitaría el día del padre. Ahora, Yo si sentiría él que en estoy su traicionando a mi vejez, mamá. por ejemplo, si él en su vejez se queda solo, pues que lo tengan que cuidar sus hijos.
Yo no, porque él no me cuidó a mí. Yo no me siento responsable de cuidarlo a él. Exacto. Eso es un hecho. Y quedó grabado. Para que no me busque. No, pero es que sí es O cierto, sea, porque sí. yo, por ejemplo, yo le agradezco tanto a mi mamá todo lo que soy es gracias a mi mamá. Mi papá, y yo no hablo nada más de lo económico. A mí, por ejemplo, cuando yo lo conocí, a mí me pegó mucho porque él nunca me dio absolutamente ni un centavo, pero no el dinero. Yo esperaba una llamada de ¿cómo estás? Es lo que te digo, si Un día resientes ese, ¿por qué no me buscas? sí. ¿Por qué no? No. Se Y te digo, queda la esquinita ahí. para tema de, Yo se lo- o sea, de secuencia de este tema es Ajá. ¿cuáles son las consecuencias de todo eso? Porque estamos hablando de los issues que genera Y la ausencia del papá. Pero ¿sabes y qué? Voy a decir, el abandono. Ahora ¿Cómo- sí que cómo sin es querer, importante, afecta ¿sabes las el qué? abandono relaciones? involuntario de la mamá. pero es importantísimo que digas lo que sientes. Porque yo, por ejemplo, yo me quedé muy tranquila en el momento que me senté con él, ya después de 20,000 oportunidades que le di, y le dije, ¿sabes qué? Yo respeto mucho tu forma de ser. Él, desde que te conocí, lo único que me ha traído son sentimientos, o lloro, o me siento triste, o son cosas que la verdad No, yo no he pues vivido. no. Entonces le dije, ¿sabes No, pero- qué? No tengo por qué estar viviendo esto, yo te deseo lo mejor del mundo, tú tu vida, Claro. y yo la mía. Yo pienso para cerrar sería, hay muchos que no tienen la oportunidad o no desean conocer al papá. Claro. Simplemente si uno se da cuenta que tiene cierto trauma o cierta cosita ahí, trata de tú sanarlo para que no te siga afectando. Podemos escarbarle un poquito, ¿no? Exactamente, O sea, porque lo más importante es que tú tengas esa paz interior, que Claro, tú estés bien claro. contigo, que tú no tengas esa necesidad de encontrar, porque, ok, ya lo vivimos, ya lo hice, ya platiqué, ya no Ya se pasó, dio, Ya pasó, Claro. ya pasó, ya no, pasó. ya no se dio, Ya pasó, ya, ya mi reina, ya, mira. ya, todo va a estar Tus bien, tíos todo va a te estar- querían mucho. ya, pero te voy a decir algo que saqué y le voy a agradecer, mis hermanos que tengo, mis medios hermanos son lo más hermoso de este universo y tengo la Mira, mejor relación ahí con está. ellos. Y eso está padre, Y eso, ¿me entiendes? exactamente. O sea, Entonces, mira, de todo siempre va a salir algo bueno y con eso hay que quedarnos. Exactamente, Y gratitud sane, ante y todo. sane colita de rana, si no sanó, y sanará mañana. así es, ¿no? Eso, chiquita. Eso, mi reina, ¿eh? Eso, mamona. mamacita hermosa. Vamos, Armidita. No, la verdad que importante, qué padre la historia que nos contó Socorro, qué bonito que ella lo pudo resolver de una forma tan linda, la verdad. Sí. y Tan en que- paz, ¿no? y que tan en paz y que le sirvió a ella. Y así, ojalá que todos pudiéramos encontrar en un momento tan vulnerable en el que nos encontremos de nuestra vida, encontrar la mejor forma de acabar con esos issues que a lo mejor nos impiden tener relaciones sanas con Saludables. otras personas, ¿no? Exacto. Ya sea parejas, ya sea hijos, ya sea amigos, ya sea de trabajo o lo que sea. Es responsabilidad de Exacto. cada uno sanar todas esas heridas, ¿no? Así Ya es. ni decir que fue mi papá, que fue mi mamá, que fue no sé qué, fue la manga del muerto, usted soluciona. Así Exacto, es. porque no tenemos por qué estar apuntando ya lo que pasó, pasó. Lo que sí nos corresponde es cómo sanar nosotros y de qué manera arreglar las cosas para tener una vida lo más saludable posible. Eso es todo. Y esto dicho. fue Así es. Y el Sin tiempo se nos pelos acabó. en la lengua. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana. Bye, bye. ¡Mua! Anaís, Armida y la Flaca presentan Sin pelos en la lengua.